Llegó el momento de iniciar con el super programa de Milena tu amiga, el primer talk show de la televisión salvadoreña. Arrancamos con un gran tema. Dinos, Milena, ¿de qué se trata? ¡Adelante! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Milena tu amiga, gracias por la fiel sintonía. En especial quiero saludar a todos los que nos ven a través de Telecentro en Estados Unidos. Ahí recibo sus saludos en mis redes sociales y para mí pues es un honor que ustedes allá también estén pendientes de los temas. Hoy, miércoles, tema de Milena y los doctores, vamos a hablar del herpes zóster, que coloquialmente es conocido como culebría y es una enfermedad producida por una reactivación del virus latente varicela zóster, que afecta a los nervios que se encuentran inmediatamente debajo de la piel y a la piel, causando un doloroso sarpullido con ampollas que pueden durar de 2 a 4 semanas. Pero vamos a investigar por qué es que vuelve a reaparecer este virus de la varicela en nuestro sistema nervioso y para ello tengo un panel selecto de invitados. Conmigo está la dermatóloga doctora Eliana Quintanilla de Sánchez, bienvenida. Hola, gracias. Un placer tenerla. El doctor Ricardo López Contreras, neurólogo. Muchas gracias. La doctora Mirna Pérez Carvajal, pediatra intensivista. Gracias. Bienvenida. Y la doctora Ana Cecilia Patiño, ella es ginecóloga. Bueno, quizás yo creo que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar el herpes zóster del herpes tradicional que conocemos y después tal vez si tiene alguna relación. Bueno, en realidad el herpes, primero es producido por un virus, así como lo mencionó usted, el virus de la varicela zóster. Usualmente la persona que haya tenido varicela en una edad, desde chiquito, en cualquier edad que le haya dado, puede llegar a desarrollar el herpes zóster. Y la diferencia es que en el herpes zóster, por ejemplo, las primeras fotos que salieron era un herpes simple que solo afectaba a labios, que es bastante frecuente, pero en el herpes zóster afecta en esa línea, en una línea de dermátomos que sobre todo afecta la región dorsal y lumbar. Bueno, el problema acá es, quizás vamos a hablar con la pediatra, tiene que ver con la varicela. Exacto. Si bien hoy pues uno se vacuna, etcétera, pero... Sí, hay prevención para esta enfermedad, sin embargo, este virus se llama virus varicela zóster, porque el mismo agente etiológico tiene la capacidad de dar esas dos enfermedades, manifestarse como ambas, ¿verdad? La varicela en el niño, en realidad la varicela, cuando se toman muestras de sangre para determinar cuántas personas le ha dado varicela, el 99% tiene ya en la edad de los 17 años, de los 20 en delante. Entonces, esta es una enfermedad infantil. La varicela es una enfermedad de las que se conoce virales de la infancia y se presenta en la edad, digamos así, del escolar, de la época escolar, ¿verdad? De 7 años a 12 años. Es cuando da la mayor cantidad de enfermedad de brote, es sumamente contagiosa, es un virus sumamente contagioso que pues produce, digamos, la mayor parte de personas decimos, no, pues que le dé chiquito, porque en realidad al que le da grande o adolescente es una enfermedad sumamente más agresiva cuando ya uno va con los años, ¿verdad? Es el que no le ha dado pequeño, pero no se puede decir que es una enfermedad banal. La varicela tiene un porcentaje de complicaciones del 18 al 20%, en el que puede aparecer, digamos, el zóster, el herpes zóster, es una complicación de este virus. Bueno, no tanto como una complicación inmediata, sino que crónica, ¿verdad? Que el virus, por un efecto inmunológico, es decir, no se determina exactamente por qué, pero puede quedar alojado en las raíces nerviosas, viviendo, nosotros decimos dormido, pues, ¿verdad? Y ciertos factores posteriormente, como el estrés, la fiebre, el cansancio, pueden hacer que este virus, digamos, se despierte y se manifieste como como bien decía la doctora, como una neuralgia, es decir, en el área donde va un nervio aparecen las mismas bolitas, vesiculitas llenas de virus, que también es contagioso. Sí. Y que también pueden producirle varicela a una persona que que no le ha dado, sí, ¿verdad? Pero la enfermedad, en realidad, en la niñez es relativamente benigna, sin embargo, sí hay porcentajes de complicación y las más comunes son la infección de las vesículas llenas de agua, porque son sumamente pruriginosas, o sea, pican mucho. Y los niños al rascarse se las rompen y estas se suelen a veces muy frecuente infectarse bastante, ¿verdad? Ahora, y el problema también cuando una mujer está embarazada, porque si bien
le llega a dar varicela estando embarazada, hay complicaciones con el feto. Sí, claro. Es bien importante determinar si esa persona o la embarazada ha tenido varicela. Como decía la doctora, la mayoría, un 99%, nosotros como en El Salvador no tenemos realmente una estadística, pero la mayoría nos ha dado, pequeño porcentaje no le ha dado. Es bien importante que si la paciente embarazada está cerca de una persona que haya tenido varicela, ver inmediatamente, una embarazada debe de informarle a su médico para que su médico, si esto es importante saber si ha tenido un contacto significativo, por supuesto, ¿verdad? Que eso quiere decir que ha estado con esta persona por lo menos de 15 a 1 hora, ¿verdad? Para ver si ha de verdad tenido un contacto significativo, y con esto determinar si ella va a necesitar que nosotros hagamos exámenes extras, que pueden ser, uno, determinar si ella ya tiene anticuerpos para la varicela. Eso es importante porque si ella no los tiene, hay que darle tratamiento, ¿verdad? El tratamiento, dependiendo de la edad gestacional que ella tenga, va a ser diferente, ¿verdad? Porque entre desde las 4 a las 13 semanas no hay tanto problema de que la paciente vaya a tener una varicela congénita, el bebé, pero de las 13 a las 20 es muy importante que nosotros tomemos acciones que pueden ser darle una inmunoglobulina o darle un antiviral, ¿verdad? Sí, porque entiendo yo conocí a alguien que embarazada le dio varicela y su hijito le nació sin un dedito, es decir, es bien peligroso que le dé varicela en el embarazo. Congénita. Ahora, esta complicación del herpes zóster en el embarazo también igualmente por el contacto se puede... Sí, el zóster ya es como es bien localizado, realmente no le produce a la paciente una enfermedad sistémica, entonces es bien raro que vaya a atacar al feto, ¿verdad? Entonces sí, lo que es ahí cuando hablamos de la varicela, sí, es bien importante. Luego, si la embarazada tiene contacto con una persona que haya tenido varicela zóster, que tenga herpes zóster, o sea, la culebrilla, determinar también si hubo un contacto significativo. Eso quiere decir que si la persona con que tuvimos contacto haya tenido, por ejemplo, un herpes oftálmico, ¿verdad? Que son un poquito más, se riega más, pudiéramos decir, o si haya tenido contacto con las vesículas o con los líquidos. Entonces ahí sí hay que informarle a su médico para que él tome las precauciones. Si las pacientes tienen una historia, sí, doctora, mire, aquí tengo la seña de que me dio varicela, pues nos podemos quedar bastante tranquilos, ¿verdad? Interesante. Bien, ahora, el herpes zóster por lo general aparece, para que sepamos, con una franja en la piel irritada, con ampollas en un costado del tórax o en la espalda. Por ahí habíamos visto una fotografía de un hombre en la espalda. Puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, hasta en el rostro y cerca de los ojos y oídos, pero aparece por zona. Esto a diferencia de la varicela. Sí, aparece, por ejemplo, se llaman las líneas de dermátomos, que te puede afectar también todo un miembro inferior, casi siempre es unilateral. Puede afectarnos esa parte del tórax, que inclusive ahí es donde viene esa neuralgia tan terrible que se acompaña con el herpes, porque, por ejemplo, en el pecho simula tanto un dolor como de infarto. La persona va con un dolor, y en el rostro puede haber una afección del trigémino, que es donde viene, que es lo más aparatoso. Sí, porque investigando el tema, doctor, decía que se presenta como un dolor muy fuerte. Me imagino que la gente podría pensar hasta que le está dando un derrame o algo en la cara. Quizás antes me gustaría diferenciar el cuadro clínico que se presenta o responsable del mismo virus, el virus de la varicela zóster, cuando se da la primoinfección, es decir, la primera vez que la persona se pone en contacto con el virus, le va a dar varicela, que es un cuadro clínico caracterizado por fiebre, picazón de todo el cuerpo, salen ronchitas, pápulas, pústulas y después costras en todo el cuerpo. Y usualmente bastante benigno, se da principalmente en la infancia, aunque puede aparecer
en personas mayores, que pueden haber otras complicaciones si son mayores. Esa pudiera ser el cuadro clínico de la primoinfección, que es una afectación generalizada de todo el cuerpo. A todas las personas que se han puesto en contacto con este virus y pueden tener manifestaciones dermatológicas como las que acabo de escribir, pero hay personas que aunque se hayan puesto en contacto, puede que no tengan manifestaciones clínicas, pero se pusieron en contacto con la enfermedad y el virus, ya sea le den síntomas y signos en la primera fase de contacto, el virus queda por siempre en nuestro organismo, dormido, latente, y se va a alojar en una área del sistema nervioso central, que es el ganglio dorsal de la médula espinal, que es el responsable de transmitir el dolor, la sensación. Ahí queda dormido. ¿Que duele? No, queda dormido. Al principio no es característico de dolor la varicela. Cuando después de algún tiempo, por algún motivo, hay una disminución del sistema inmunológico, de las defensas del cuerpo, ya sea porque desarrolla una diabetes o tiene algún problema de cáncer o algún problema de esteroides o a veces el mismo estrés, en algunas personas puede aparecer ya un nuevo cuadro clínico que se llama herpes zóster. Es el mismo virus, pero ya una reactivación de ese virus ya no se presenta como una erupción generalizada de lesiones en la piel, sino regionalizada. Usualmente, como se queda dormido el virus en la parte posterior de la médula, usualmente abarca lo que se llama el dermatoma, es decir, todo el área que va a inervar el nervio, todo el recorrido del nervio. Prácticamente ahí es donde vuelve a aparecer y por eso es que aparece como culebrita, porque lleva todo el trayecto de las raíces nerviosas. Algunas personas confunden como que ha sido picado por un gusano, usualmente la gente así dice, quizás algún animal te picó, pero en realidad son lesiones herpéticas. Esto se caracteriza porque hay varias erupciones o varios episodios que empiezan primero por una pápula que es como un barrito, luego se infecta y luego hay una costra. Y luego vuelve a aparecer otro ciclo de estas lesiones y podemos ver lesiones en diferentes áreas. Y eso usualmente son dolorosas. Algunas veces antes de aparecer las lesiones en la piel, aparece el dolor, y a veces inexplicable. Y esto puede preceder una semana hasta 2 semanas. Y algunas veces sin manifestación en la piel. Sin manifestaciones dermatológicas, solo dolor, sensación de ardor que a veces no se tolera ni la ropa, a veces ni el viento, es un dolor muy intenso, quemante, punzante. Y hasta después de un periodo de tiempo pueden aparecer estas lesiones dermatológicas y que usualmente dura de 1 a 2 semanas la fase aguda y puede acompañarse de dolor unas 2 a 6 semanas y luego desaparece con tratamiento que ya luego lo vamos a hablar. Pero en algunas personas aparece una complicación del herpes zóster que es la neuralgia posherpética, que es un dolor. Pero esto cuando se fue ya la erupción. Aún cuando ha desaparecido las lesiones dermatológicas, se queda con un dolor crónico, severo, intenso y muchas veces de muy difícil control. ¿Y esto por cuánto tiempo? A veces se vuelve crónico por meses o años y a veces es refractario al tratamiento convencional y hay que utilizar medicamentos o combinación de medicamentos para tratar el dolor crónico. Bueno, vamos a seguir ahondando en el tema de hoy, herpes zóster, después de una pausa comercial. No nos cambie, regresamos con Milena y los doctores. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena.
Hoy es miércoles de Milena y los doctores, estamos hablando del herpes zóster y comentábamos en el bloque anterior con nuestro neurólogo invitado que el primer síntoma generalmente es un dolor en un solo lado, hormigueo, ardor, que ni siquiera se puede sostener, la ropa no se puede aguantar. Y además puede ser muy intenso, generalmente también se presentan antes de que aparezca cualquier erupción, lo cual significa que la persona con herpes zóster siente esa picazón, ese cosquilleo, dolor y no tiene idea por qué le está sucediendo. Ahora, con la erupción, me imagino yo que uno acude al dermatólogo. Sí, usualmente. Normalmente, vaya, la edad más frecuente se da arriba de los 50 años, cuando llegan con un zóster. A esa edad ya la persona tiene alguna enfermedad, tal vez es diabético, está inmunocomprometido, tiene alguna otra enfermedad concomitante. Pero el paciente llega por sus lesiones en la piel, por esas ampollas y esas vesículas que se forman y ese prurito, esa picazón tan fuerte que les da y esa sensación de fuego. Inclusive en otros países se le llama la enfermedad del fuego, porque sienten que están caliente, como quemándose. Y así mismo se le llama también al herpes de labios, fuego. Sí, por lo mismo. Usualmente le dicen eso, porque siente como caliente. Pero además, usualmente el paciente no llega, idealmente debería de llegar en los primeros 3 días de alguna presentación a nivel de la piel, porque es cuando mejor también responden los antivirales. A veces el paciente, lastimosamente, si no ha sido bien tratado, llega tal vez 10 días después, consultó, solamente lo trataron con algún analgésico, no llegó donde un neurólogo, porque hay pacientes que el dolor es tan fuerte, como mencionaba el doctor, que llegan donde el neurólogo de una vez porque no soporta. Y la otra cosa en la piel, usualmente después de unos 10 días ya empieza a recidivar las lesiones a nivel de la piel. Y no solo esto, doctora, sino que también de repente nosotros tenemos ahí las recetas caseras, sí, y la gente tiende a, como no sabe qué es lo que le sucede, y entonces la lesión, se pone una crema, se pone una otra, se pone el remedio, entonces llegan con complicaciones. Sí, llegan con dermatitis por contacto, aquí los baños de hojas son tan frecuentes, terrible, ¿verdad? El chichipince y 10,000 cosas más. Entonces el paciente lleva, sobre todo con una lesión ya, con un proceso infeccioso que hay que a veces hasta manejarlo con algún tipo de antibiótico. Usualmente las lesiones a nivel de la piel, a los 10 días, 15 días, ya empiezan a irse, al tercer control ya no tiene prácticamente lesiones en la piel, salvo se queda con la neuralgia. Ahí es donde tiene que referirse. Y usualmente desde que llega con nosotros, pues damos algún tratamiento para eso, lo damos a la par, el antiviral junto con un dolor para la neuralgia. Pero muchas veces, hace poco recientemente, la mamá de una gran amiga mía llegó con un herpes, pero una neuralgia devastadora desde el principio del cuadro, que uno dice, ya tocó, ¿verdad? La manejamos juntos con el neurólogo por ese caso, pero es terrible la neuralgia. Yo sé que a veces hasta lo llegan a ingresar. ¿Cómo es una neuralgia? El dolor neuropático producido por la neuralgia posherpética es uno de los dolores más intensos, quizás solo comparable con el dolor de parto o muchas veces peor que esto. Muchas veces el dolor es tan intenso que las personas que adolecen este tipo de enfermedad o dolor incluso han intentado quitarse la vida debido a lo intenso del dolor y lo crónico que se vuelve. ¿Pero en qué zona es ese dolor? En la zona donde está afectada la lesión. Y va a depender, a veces puede afectar un brazo, a veces puede ser pequeño, pero a veces puede ser muy extensa las lesiones en un brazo, en una pierna, usualmente en la mitad del tórax o del hemiabdomen, que usualmente abarca la mitad del cuerpo. Y algunas veces también puede afectar la cara, y que el dolor es en el rostro por los El ojos. problema es que a veces puede afectar también la conjuntiva ocular y puede llegar a producir ceguera si es que da un problema de queratitis o una infectación a nivel de la córnea. Puede a veces el paciente llegar a perder el ojo, por lo que si vemos que empieza a haber afectación del ojo, es importante que con urgencia además lo vea el oftalmólogo. Algunas personas también pueden tener una afectación del conducto auditivo externo, o sea, alrededor de la oreja y hacia adentro,
y muchas veces puede ser confundido como una otitis bacteriana cuando en realidad es un herpes zóster el que se está dando a nivel de Pero cuando es ótico. más por el lado de la oreja. Muchas veces cuando afecta la cara o Y aquí el, estamos con o la el nariz. nervio óptico, sí, puede acompañarse de parálisis facial, vértigo, a veces pérdida de la audición, y esto es lo que se llama el síndrome de Ramsay-Hunt, que muchas veces afecta el conducto auditivo externo, da parálisis facial y da una neuralgia posherpética. Y muchas veces puede quedar como secuelas una parálisis facial, puede quedar como qué secuela tremendo. un dolor facial muy intenso, y algunas veces, meses después, puede acompañarse también de un espasmo facial post parálisis facial. Y bueno, ahí hablando de todas estas complicaciones, me parece muy absurdo que la red nacional todavía no están vacunando para la varicela. Sí, el esquema nacional no contempla actualmente la profilaxis o la prevención de la varicela. Sí hay vacuna pues a nivel mundial, ¿verdad? Sí hay prevención. La vacuna está autorizada para ponerla a partir de los 12 meses de edad, de entre 12 y 18 meses, en ese rango se aplica la primera dosis. Hay un refuerzo a los 4 años. Y en algunos países, cuando llega a la edad de la adolescencia, de 12 a 15 años, y no le ha dado, con seguridad que no le ha dado enfermedad, le ponen una dosis para evitar la varicela en el momento para prevenirla en el embarazo, ¿verdad? Ya en la época del embarazo, y poder evitar todo esto, porque este virus, usualmente todas las complicaciones estas, sabemos nosotros que estos virus les gusta ciertos tejidos especialmente, y el sistema nervioso central, este virus le gusta porque se queda en las vainas de los nervios, ¿verdad? En las envolturas de los nervios, pero también el niño que le da puede complicarse con encefalitis, con cerebelitis, ¿verdad? ¿Pero por qué le daría a un niño herpes zóster? No, en el niño Solo no cuando es estamos hablando de manifestación, estamos hablando del niño que le da varicela. Las complicaciones de la varicela pueden ser neumonitis, ¿verdad? Aparte de las infecciones que ya hemos hablado locales, de las vesículas que se rascan y se pueden infectar por bacterias de las uñas de los niños o de los no tan niños. Pero también se puede ir al cerebro y dar encefalitis, se llama esto. Hay algunas personas que tienen como más riesgo de que den estas complicaciones severas. Podemos tener, por ejemplo, los niños que tienen cáncer. Nosotros sabemos que ellos, cuando están inmunosuprimidos, ¿verdad? Que les están dando su quimioterapia y les aparece la varicela, es una cosa catastrófica, ¿verdad? En los adultos hablaban del diabético también, en los cuales pero a un niño sano y saludable le puede dar como complicación por la varicela encefalitis, o sea que convulsiona, le da fiebre, le vemos las vesículas que son típicas de varicela y le ha dado convulsión. Doctora, entonces esto quiere decir que como recomendación, los que tienen que ir pues a una clínica privada para cerciorarse que a sus hijos se les aplique esta vacuna. Sí, actualmente esa es la única manera en la prevención, ¿verdad? Porque en realidad a veces el niño sufre, le da neumonitis, le da la fiebre, la tos, el decaimiento del estado general, pasa 15 días sin ir al colegio, acostado, con tratamiento, hay que darle antibiótico porque se infectó o porque hizo una bronconeumonía complicada, y en el caso pues a veces más severos hay que ingresarlos porque les dio las convulsiones. Y yo lo menciono también porque como antes, bueno, la mayoría nos daba, Sí. y hoy la verdad es que los niños que yo conozco alrededor, desconozco el que le ha dado en ese momento, pero conociendo ya estas complicaciones realmente sí se debería de prevenir, porque sobre todo el herpes zóster, y ya como nos habló de esas neuralgias y todas esas complicaciones que nos pueden dar, sí, sin duda creo que es súper importante. Ahora, yo quisiera que me explique un poco acerca del herpes vaginal. ¿Y cuándo es que se da o cómo es que se pueden contagiar? Bueno, el herpes vaginal zóster es raro, ¿verdad? Porque realmente no es algo muy frecuente, porque como ya dijeron ellos, usualmente afecta dermatomas. Entonces el área vulvar no es como una de las preferidas, pero sí se puede dar. Es otro herpes, ¿verdad? El tipo 2. Sino que más que todo se da el herpes tipo 2.
Inclusive Que es de también transmisión sexual. que es de transmisión sexual, pero también se puede dar el herpes tipo 1, pues Exacto. cualquiera puede llegar ahí, pero el de herpes zóster como sí, per se, es raro. Y luego, la diferencia entre uno y otro a veces puede ser crítico, ¿verdad? Porque sí da las mismas vesículas, da el dolor. Lo único que tiene el herpes tipo 2, que es el de transmisión sexual, que es algo repetitivo, ¿verdad? Y por supuesto duelen de la misma intensidad. Usualmente se da todo el tratamiento casi igual, pues tú tratas de de explicarle a la paciente que tiene que mantenerse su área muy higiénica, seca, ¿verdad? Y darles, por supuesto, siempre su antiviral, para que les pueda ayudar. ¿verdad? Ahora, yo quiero que me explique un poco quizás la dermatóloga, porque cuando uno habla de herpes, ya vimos que hay 3 clasificaciones, pero uno siempre tiende a pensar que es el herpes genital, que es por causa de una transmisión, y es diferente, a veces por el calor se dispara, o ¿por qué da herpes normal? Vaya, por ejemplo, hay personas que tal vez no lo han adquirido por transmisión sexual, sino que su sistema inmunológico tiende a estar más bajo. Yo tengo muchos pacientes, sobre todo por el cambio de clima o en el ambiente donde trabajan, personas que trabajan en bodegas o que van a supervisar fábricas y pasan en muchas áreas calientes, tienden a darles más, son mucho más susceptibles que otros. ¿Y en qué áreas? En el área genital da en los bastante, labios. y en la parte de los labios. Es lo más frecuente, sino en la parte de la región dorsal, ¿verdad? Al inicio de la línea de ¿Y la se región clasifica anal. como qué tipo de herpes? Un herpes genital. Es que Un herpes genital el simple. tipo 1, cuando decimos virus del herpes, es un grupo de virus, ¿verdad? No Son solo muchos uno. virus. El virus de la varicela zoster es un virus de la familia herpes, así se llama. La enfermedad se llama varicela zoster, pero el nombre es virus del herpes. También el virus del labio, el que se llama el herpes simple, es el virus del herpes tipo 1. Ese es el que le decimos el fuego, ¿verdad? Entonces, que le sale con el estrés a los muchachos en la universidad y todos algunos, ¿verdad? Ese es el virus tipo 1, bien contagioso y se puede pasar pues a los niños o también por contacto directo de besitos en la boca y eso. Hay que tener mucho cuidado con los Con cubiertos, los los labiales. cubiertos, Las todo mujeres, eso. por ejemplo, con el lápiz labial, que se Exacto. parten y se comparten tanto, un lápiz labial, va una que tiene, está enferma, tengo un estrés, voy a tener un examen, tengo algo en el trabajo y le sale el brote en la comisura del labio, el dolor, entonces se debe de evitar. Y el tipo 2 es el que está hablando la doctora Patiño, es el herpes genital, el herpes de transmisión sexual, que es sumamente contagioso y es de por vida, ¿verdad? Al adquirir ese virus, es por eso hay vacuna ahora contra esos virus. Y Sí, que me amplía de eso. Sí, bueno, el herpes genital usualmente es de transmisión sexual, se queda con nosotros, igual que el herpes zóster y el herpes tipo 1, porque si tú tienes herpes tipo 1 en la boca, te sale cuando tú te estresas o te sale cuando te da calentura, Se reactiva. ¿verdad? Se reactiva, ahí se queda. O sea, la particularidad que tienen los virus es que se quedan contigo, así como tal vez no viene al caso, pero hablando del virus del papiloma humano, también se queda contigo, se mete en tu célula y puede ser que en algún momento se reactive. Entonces, en las pacientes que han tenido contacto con una persona que tiene un herpes tipo 2 genital activo, cuando lo adquieren, usualmente viene una infección, una primoinfección, que es bien parecido a lo que es un herpes zóster, con vesículas, y luego eso es sumamente doloroso, por lo menos tarda sus 10 a 15 días en quitarse y la paciente ya sabe, usualmente la que ya lo tiene sabe cuándo le va a dar, porque empieza a sentir los síntomas de una recurrencia, usualmente lo mismo, el dolor intenso. Esa es una gran particularidad del herpes tipo 2, que duele mucho, igual que el herpes tipo 3, que es el herpes de la varicela zoster. Van en 1, 2 y 3. ¿Y el ardor? Ardor, sensación de fuego,
Y la gente que se doloroso. lo rasca por ignorancia tiende a no se Sí, lo a suele regarse hacer, lo se más, lo ¿verdad? riega. Sí, se lo puede disemina. pasar a O los ojos. se infectan, como decía la doctora, se infectan y entonces viene una infección secundaria que ya te puede dar calentura, que ya te puede dar otra clase de síntomas, pero usualmente si la paciente ya sabe qué tiene que hacer y empiezan a tomarse su tratamiento o le hablan o van donde su médico, usualmente. Es bien importante que en Estados Unidos se mencionan las estadísticas que de cada 6 adolescentes, uno ya está contagiado por virus de herpes tipo 2. Wow. Y también es importante mencionar que este tipo de protecciones de barrera, como el condón y eso, no protegen contra la contaminación de virus del herpes. Eso no le puede dar a cualquiera y es de por vida, como dice la doctora. Sí, ahí es de pura responsabilidad. Exacto. Y saber que si está activo Sí. ese La brote, enfermedad. pues Así es, porque si no Y está aunque no activo, esté activo, igual Ah. se transmite porque el virus ahí queda. Interesante. Bueno, nos vamos a un corte, regresamos con el tema médico de este día, que es herpes zóster. Estamos hablando del herpes zóster y bueno, es sumamente interesante, por eso hay que poner bastante atención al tema de este día, porque cuando nosotros sepamos cualquier síntoma, inmediatamente consultar para que no se agrave. Ahora, también platicábamos en el bloque de los comerciales acerca de que se desconoce realmente las causas, porque es que se activan, más o menos nos explicaban de que puede ser que se está padeciendo alguna enfermedad como diabetes, cáncer, entre otros, porque tenemos las defensas abajo. Pero aún así, podría aparecer sin tener una enfermedad, por ejemplo, que nos está afectando. Así es, sin que aparentemente haya un factor que nos baje las defensas, puede reactivarse este virus y aparecer con síntomas y signos. Aquí lo importante es consultar tempranamente al médico para que haga un diagnóstico apropiado y se inicie el tratamiento antiviral si es que se llega al diagnóstico de que es un herpes zóster, en este caso, para disminuir la etapa aguda de la enfermedad, hacerla más corta, manejarla con analgésicos y de alguna manera también disminuir el riesgo que quede la secuela o la complicación del herpes zóster, que es la neuralgia posherpética, que esto es a largo plazo un problema bastante serio y muchas veces de difícil manejo. Ahora, usted también me mencionaba que es raro, pero que puede, al paciente que le dé herpes zóster, le podría volver a dar. Puede repetir y la explicación es que el virus vive por siempre con nosotros. Sí. Entonces, en otra oportunidad de estrés que bajan las defensas del organismo o hay otra infección que hace que disminuyan las defensas, es un virus oportunista, es decir, cuando las defensas del organismo se descuidan, aparece un nuevo brote. No es frecuente, pero puede una persona que ha tenido herpes zóster en una ocasión, puede repetirse en otra ocasión. Es raro que esté apareciendo de manera recurrente, con mucha frecuencia. Cuando esto pasa, deberíamos buscar si esta persona no está teniendo otra enfermedad de base que le mantiene bajas las defensas, como una neoplasia o el uso crónico de esteroides u otra de estas enfermedades que disminuyen las defensas. Las personas que son VIH positivas también son personas que con frecuencia pueden tener estas lesiones, y cuando las personas tienen una enfermedad que baja las defensas, muchas veces las manifestaciones de la enfermedad son mucho más severas, mucho más extensas, más que en las personas que no tienen enfermedades que bajen las defensas del organismo. Y en cuanto a los medicamentos, ¿son los mismos que se le dan al herpes simple? ¿Es un antiviral o es algo mucho Siempre más fuerte? se maneja siempre con antiviral, aún simple, pero las dosis son menos. El herpes zóster, el tratamiento es más agresivo. O sea, nos vamos con dosis altas, manejarle la parte del dolor, las lesiones en su piel, que también la persona se queja mucho, ¿verdad? Molesta, está lleno de vesículas. Casi siempre uno lo describe cuando dice vesículas, son como gajos de uva, casi en todo su cuerpo chiquito. Entonces eso se va reventando, entonces la persona siente esa sensación quemante.
y es diferente el tratamiento. Esto me imagino yo que es incapacitante. Sí, usualmente No se puede trabajar. No, porque también el romperse de las vesículas le puede contaminar, es que es una cadenita. Yo solo estaba pensando ahorita lo que dijo la doctora Mirna Pérez, en el sentido de que si el niño no se vacuna, ¿verdad? No hay vacunación ahorita a nivel general. Entonces ese niño va a llegar a desarrollar la varicela, tiene una mamá que está esperando un hijo y la abuela cuida a esos niños. Entonces es una cadena, ¿verdad? Si esa abuelita tiene algo, y a veces yo he tenido casos así, ¿verdad? Que es la parte familiar. Ahora, a nivel de la piel, las personas, pues como se aplican lienzos, compresas, hay medicamentos tópicos que aplicamos, la persona que lo hace debe de hacerlo con cuidado también, porque si la persona no ha desarrollado nada más, igual, ¿verdad? Educar a ese paciente en eso. Bueno, interesante. Casi vamos a ir concluyendo y yo quisiera que cada uno, según su especialidad, también pues dé las recomendaciones a los salvadoreños. Vamos a empezar con la de ella. Bueno, las recomendaciones. Yo creo que la mejor recomendación para una enfermedad infecciosa como esta y tan contagiosa como la varicela es la prevención, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues que se busque la vacuna para poder evitar, porque el porcentaje de riesgo es del 18%, quiere decir que 18 niños o adolescentes o personas se pueden complicar de 100 o casi 2 de 10, entonces no es tan poquito, ¿verdad? Que le dé una encefalitis, una neumonía. Entonces la recomendación quizás sería la prevención a través de la vacunación. Perfecto. Bueno, igualmente, pues como dice la doctora, importantísimo, porque para el tiempo en que la niña llegue a la edad reproductiva y piensen en un embarazo, es muy importante saber si a esa niña le dio o no le dio, o si no, estar 100% seguro de que la vacunamos, ¿verdad? Para que en su tiempo en que ella esté embarazada, no corramos el riesgo de que le vaya a dar varicela. Muy importante porque, como decía la doctora, si a una paciente embarazada le da varicela, puede sufrir tanto ella como su hijo, su bebé. Y también decirles de que el embarazo baja las defensas. Entonces, para la varicela no usualmente es una varicela como te da un chiquito, sino que es una varicela mucho más peligrosa, les puede dar neumonía, les puede dar encefalitis, y si están cerca del parto, inclusive le puede dar al bebé y tener muchas complicaciones. O sea que, como decíamos, como a veces es familiar, hay que aislar a la embarazada para prevenir. Tiene que estar aislada, así es. Perfecto. Si ese es en el caso de la varicela, que estamos hablando de la primoinfección, cuando se expone por primera vez al virus. Pero cuando ya viene la reactivación del virus, que es el herpes zóster, lo importante es acudir pronto al médico para que haga el diagnóstico e inicie tratamiento con antivirales, algunos analgésicos, y si después de la fase aguda persiste el dolor, es necesario la utilización de otros medicamentos que se llaman neuromoduladores, algunos medicamentos que también se ocupan como anticonvulsivantes, son muy buenos para el dolor y podemos utilizarlos para prevenir el dolor crónico en estas personas y manejarlo. Usualmente medicamentos como el acetaminofén o los antiinflamatorios no esteroidales como el diclofenac, ibuprofeno, no son efectivos en el dolor neuropático. Aquí tendríamos que usar medicamentos que contengan codeína o que contengan tramadol. Entonces son medicamentos de uso más delicado y que deben de ser manejados por el especialista, principalmente en aquellos casos que el dolor es muy severo y hay que usar dosis altas, no solo de analgésicos, sino que de neuromoduladores. Muchas veces es necesario no solo usar uno, sino una combinación de ellos para lograr mejorar la calidad de vida de estas personas que se ven muy deterioradas. Y como usted mencionaba, por ejemplo, puede ser que la combinación que le esté dando el paciente no le esté funcionando porque el dolor no disminuye. Así es, a veces el dolor es tan severo que necesitamos utilizar dosis altas de uno o más medicamentos en combinación, y una vez se ha logrado la revisión, o sea, la mejoría del dolor, progresivamente en cuestión de semanas o meses podemos ir disminuyendo progresivamente las dosis, y muchas veces algunas personas el dolor es crónico y necesitamos mantener por tiempo indefinido algunos medicamentos para evitar recaídas del dolor.
que esto ya queda como secuela de un episodio de herpes zóster. Y el dolor es diferente dependiendo de la región. En la región donde tuvo las vesículas, ahí queda el dolor severo. Entonces hay que manejarlo. También se pueden usar algunos parches que contienen anestésico local de silocaína. Hay varias alternativas en algunas personas que todas estas medidas han sido refractarias, es decir, que no mejoran con la combinación de varios analgésicos, varios Cada neuromoduladores. paciente Incluso parecía. últimamente se está utilizando como una terapia de rescate el uso de toxina botulínica o botox en las áreas de dolor, pero esto tiene que hacerlo el neurólogo y en casos muy específicos Severos, que puede utilizarse Porque va como para una el medida. nervio en sí. Así es, así es. Bueno, doctora, su conclusión. Bueno, consultar a tiempo es lo importante para todos. A nivel de dermatología, nosotros decimos no aplicarse nada ni automedicarse. Lo mejor es llegar en el momento que tenga la aparición de sus lesiones, consultar en el momento del dolor. Usualmente es un paciente que yo veo el primer día y lo vuelvo a chequear a los 6 días y ese paciente ya tendría que haberme mejorado más del 60% con lo que se deja. Si todavía persistiera mucho el dolor, entonces ya se le deja algún otro tipo de analgésico o se trabaja concomitantemente con el neurólogo, ¿verdad? Lo trabajamos juntos. Y el manejo de los antivirales. No es un tratamiento, realmente en el herpes zóster, pues yo no ocupo nada de inyecciones, el paciente a veces pide que se le inyecte, que se le pongan vitaminas, etcétera, pero pues no se aplica eso a no ser que ya llegue con la parte neurológica. Pero consultar a tiempo y no aplicarse nada más en la piel es lo más importante. ¿Los contactos, doctora? Bueno, es el 2264-3060 y en las redes sociales en Dermatóloga LQ. Por favor, su contacto. El 2225-3031. Doctora. 2263-5190. Doctor Ricardo. Pueden comunicarse al 2264-4076. Bueno, les agradezco muchísimo por su Muchas gracias. tiempo. Sabemos Gracias que por la los invitación. médicos son muy solicitados y para nosotros es un honor que nos acompañen siempre en Milena y los doctores. Como vimos, es importante consultar con el médico especialista si tiene estos síntomas de herpes zóster o de herpes simple, cualquier tipo de herpes. Es importantísimo que usted acuda para un tratamiento porque realmente se puede debilitar todo su sistema inmunitario, las defensas también, y esto va a hacer que pues sea mucho más agresivo y se empeore el caso. Así que por favor siempre seamos responsables con nuestra salud y vayamos donde los especialistas. Todo mi cariño y nos vemos más de cerca a través de las redes sociales como Milena Mayorga en Facebook, en Twitter y en Instagram. Besitos, feliz tarde. Milena, tu amiga, compartiendo